¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collante, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, el tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de situaciones lógicas. Un tema muy importante y sobre todo muy recurrente en los exámenes de admisión. Ahora, este tema de situaciones lógicas, jóvenes, tiene muchos subtemas. Uno de ellos es parentesco, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también tiene, por ejemplo, relación de tiempos, problemas con cerillos, problemas con monedas, problemas con dados, con fichas de dominó, problemas sobre traslados, problemas de verdades y mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso vamos a ir desarrollando, obviamente, sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero de lo que nos vamos a ocupar el día de hoy es del tema específicamente de parentesco. Bien, entonces, sin más que decir, jóvenes, empecemos. Bien, pero ¿qué entendemos, profesor, por parentesco? ¿Qué significa parentesco? Bueno, eso lo he escrito por aquí, mira. Oye, dice, es la relación que existe entre personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que se vinculan por lazos de sangre, adopción o matrimonio civil. Profe, ¿cómo es eso? No me quedó muy claro. Bueno, vamos a verlo por aquí. Mira, aquí he puesto un esquema, ¿no? Lo que puedo observar aquí, por ejemplo, es que, por ejemplo, Luis y María conforman un matrimonio, ¿no es cierto? Y ellos han tenido dos hijos. Uno de ellos es Juan y el otro de ellos, la otra es Lucía. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa por acá, ¿no? José y Carmen también conforman un matrimonio y en ese matrimonio ellos también han tenido dos hijos, ¿no? Raúl y Sandra. Bueno, estas cuatro personas que están aquí serían, pues, digamos, parentescos consanguíneos. ¿Por qué se le llaman consanguíneos? O por lazos de sangre, ¿no? Porque provienen de un mismo tronco, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, lo mismo sucederá aquí, ¿no? La relación entre padres e hijos, obviamente son parientes consanguíneos o por lazo de sangre. Pero, sin embargo, imagínate, por ejemplo, que Lucía conoce a Raúl y ellos se casan, ¿no es cierto? Y entonces se van a dar otro tipo de parentescos. Por ejemplo, Raúl, obviamente para Juan, que es el hermano de Lucía, ahora pasaría a ser su cuñado, ¿no es cierto? Y Sandra, que es la hermana de Raúl, pasaría a ser cuñada de Lucía. Y entonces, obviamente, se están dando otro tipo de parentescos. Y eso se ha dado, ¿por qué? Por el matrimonio entre Lucía y Raúl, ¿de acuerdo? No solamente eso, ¿no? Oye, los padres de Lucía vendrían a ser, pues, los suegros de Raúl. Y los padres de Raúl vendrían a ser los suegros de Lucía. ¿Pero qué vendría a ser Lucía de los padres de Raúl? Bueno, ella vendría a ser la nuera, ¿de acuerdo? Mientras que Raúl viene a ser el yerno de los padres de Lucía. Ahora, vamos a imaginar, por ejemplo, que ellos tienen dos hijos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá Joaquín y Camila. Y Sandra, también por su lado, ella conoce a Joel, se casan y tienen a un hijo llamado Said. Profe, ahí podemos observar, por ejemplo, que Joaquín y Camila ahora vendrían a ser los nietos de Luis y María, ¿no es cierto? Ya que Luis y María son los padres de Lucía y Lucía es la madre de Joaquín y Camila. Bueno, ellos serían los abuelos de Joaquín y Camila, pero los abuelos maternos. ¿Por qué abuelos maternos? Claro, porque son los padres de su mamá. O sea, son los abuelos por parte de su mamá, ¿de acuerdo? Porque ellos van a tener sus abuelos por parte de su papá, que serían los padres de Raúl. José y Carmen vendrían a ser los abuelos paternos de Joaquín y María. ¿Y por qué abuelos paternos? Porque son los padres de su papá, es decir, vienen por parte de su papá, ¿no es cierto? Ahora, profe, Juan se convertiría, ya que es hermano de Lucía, se convertiría en tío de Joaquín y Camila, ¿no es cierto? Así como Sandra sería la tía de Joaquín y Camila, ya que Raúl es hermano con Sandra y Joaquín y Camila son los hijos de Raúl. ¿Estamos? Ahora, hemos visto por acá que Sandra también se ha casado, ¿no? Y entonces Joel se convertiría en cuñado de Raúl, ¿no es cierto? Y además sería el yerno de José y Carmen, ya que se ha casado con la hija de ellos, ¿de acuerdo? Bien, profe, y Said vendría a ser nieto de José y Carmen y sobrino de Raúl. ¿Estamos? Oye, pero ¿qué parentesco habría entre Joaquín, Camila y Said?
Bueno, ellos vendrían a ser primos. Bien, vamos a responder acá a la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué parentesco existe entre, y acá me dan, obviamente, referente a este gráfico para identificar los parentescos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Mira lo que me dice, ¿no? Dice, ¿qué parentesco existe entre Luis y Juan? Profe, acá está Luis y acá está Juan. Obviamente el parentesco sería de padre e hijo, ¿de acuerdo? Voy a colocar acá entonces padre e hijo. Padre e hijo. Ahí está, ¿de acuerdo? Luego me dice qué parentesco hay entre Raúl y Sandra. A ver, Raúl y Sandra. Profe, ellos son hermanos, ¿no? Porque son los hijos de José y Carmen. Por lo tanto, el parentesco acá sería de hermanos. Ahí está, ¿de acuerdo? Lucía y Camila. A ver, Lucía está por acá, Camila está por acá. Obviamente, Lucía es la mamá de Camila. Y entonces sería madre-hija, ¿no es cierto? Madre-hija. Ahí está. Luego me dice entre María y Raúl. A ver, por acá está María y acá está Raúl. Profe, María es madre de Lucía y Raúl se ha casado con Lucía. Por lo tanto, María vendría a ser la suegra de Raúl y Raúl obviamente vendría a ser el yerno, ¿no? Entonces sería suegra-yerno. Así vamos a colocarle, ¿no? Suegra-yerno, ¿no? Ahí está. Es el parentesco que habría entre María y Raúl. Lo dice José y Lucía. Mira, acá está José y acá está Lucía. José es el padre de Raúl y Raúl se ha casado con Lucía. Por lo tanto, Lucía vendría a ser la nuera de José y José vendría a ser su suegro, ¿no? Sería suegro-nuera. Vamos a colocar por acá suegro-nuera. Ahí está. Sandra y Joaquín. A ver, Sandra y por acá está Joaquín. Oye, mira que Joaquín es hijo de Raúl y Raúl es hermano de Sandra. Por lo tanto, Sandra vendría a ser la tía de Joaquín. Entonces el parentesco sería tía-sobrino, ¿no? Tía-sobrino. Ahí está. ¿De acuerdo? Luego me dice Joel y Camila. Acá está Joel y acá está Camila. Oye, mira que Sandra vendría a ser la tía de Camila. Y como Joel es el esposo de Sandra, obviamente vendría a ser el tío, ¿no es cierto? Y entonces sería tío-sobrina, ¿no? Tío-sobrina. Ahí está. Luego me dice Luis y Carmen. ¿Qué parentesco hay entre Luis y Carmen? A ver, ¿dónde está Carmen? Acá está, mira. Luis y Carmen. Obviamente, perdón, Luis y Camila, Luis y Camila, Luis y Camila. Profe, Luis y Camila, mira que Luis es el padre de Lucía y Lucía es madre de Camila, por lo tanto Luis vendría a ser el abuelo de Camila y Camila vendría a ser su nieta, ¿no? Entonces sería abuelo-nieta, ¿no? Abuelo-nieta. Ahí está. Carmen y Joaquín. Aquí está Carmen y aquí está Joaquín. Bueno, Carmen es la madre de Raúl y Raúl es el padre de Joaquín. Por lo tanto, Carmen vendría a ser la abuela, ¿no es cierto? Y Joaquín vendría a ser el nieto. Por lo tanto, sería abuelo-nieto, ¿no es cierto? Abuela, nieto, ¿no? Ahí está. Raúl y Juan. A ver, ¿dónde está Raúl? Acá está Raúl y acá está Juan. Oye, Raúl se ha casado con Lucía y Lucía es la hermana de Juan. Por lo tanto, entre Raúl y Juan vendrían a ser cuñados. Entonces, Raúl y Juan, ¿qué vienen a ser? Cuñados, ¿no? Ahí vamos a escribir cuñados. Lucía y Sandra. Oye, Lucía se ha casado con Raúl y Raúl es hermano de Sandra. Por lo tanto, ellas vendrían a ser cuñadas. Vamos a anotar por acá. Cuñadas. Ahí está. Juan y Sandra. A ver, ¿dónde está Juan? Acá está Juan y acá está Sandra. Oye, mira que ellos vendrían a ser los hermanos de los esposos, ¿no? Ya que Sandra es cuñada de Lucía y Juan es cuñado de Raúl. Pero entre ellos el parentesco es de concuñados. ¿De acuerdo? Juan y Sandra vendrían a ser concuñados. Ahí está. Profe, María y Carmen.
Acá está María y acá está Carmen. Oye, ellos vendrían a ser prácticamente las madres de los novios, ¿no? María es la suegra de Raúl y Carmen es la suegra de Lucía. Pero entre ellas, el parentesco que existe sería de consuegra. ¿De acuerdo? Ellas serían consuegras. Entonces así le voy a colocar, ¿no? Ellas serían consuegras. Said y Camila. Oye, Said obviamente de Camila serían primos, ¿no? Serían primos como también lo sería de Joaquín. Así que acá el parentesco serían primos. Ahí está. Muy bien, esos son más o menos algunos parentescos que podemos identificar en este gráfico, ¿no? Profe, si acá habría el papá de Luis. Oye, el papá de Luis obviamente sería, con respecto a ellos, sería el bisabuelo, ¿no? Si Luis es el abuelo, sería el bisabuelo. Y obviamente el papá de ese bisabuelo sería el tatarabuelo, ¿no es cierto? Así también podríamos ir completando algunos parentescos más. Pero creo que esto es lo que más se mencionan en los problemas, así que era importante identificarlos, ¿no es cierto? Bien, y entonces ahora sí, jóvenes, vamos a pasar aquí en parentescos. Vamos a encontrar tres tipos de problemas, ¿de acuerdo? Bien marcados. Vamos a ver ahora un ejemplo de justo el primer tipo de problema de parentesco. Bien, entonces pasemos a ver el ejemplo número 1. Bien, jóvenes, como habíamos dicho, en los problemas de parentesco vamos a encontrar tres tipos de problemas de parentesco, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, siempre me van a preguntar la relación de parentesco que existe entre la persona que menciona en el problema y tú. Porque los problemas de este tipo siempre empiezan de esta manera, ¿no? ¿Qué parentesco tiene conmigo? Y luego comienzan a mencionar los parentescos. Dice, la hija, de la esposa, del hermano, de la madre, de la tía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ese tipo de problemas vamos a considerar los problemas del tipo 1, ¿de acuerdo? Los problemas del tipo 2 son aquellos problemas en los cuales, por ejemplo, se va a dar en una reunión generalmente, ¿no? Hay un grupo de personas reunidas, obviamente todas ellas conforman una familia, y me van a decir todos los parentescos que hay en ese grupo de familia, en ese grupo de esa familia. Y me van a preguntar cuál es la cantidad mínima de personas que podrían estar en esa reunión. Pero obviamente que cumplan con todos esos parentescos que menciona el problema, ¿de acuerdo? Y el tercero es muy parecido al ejemplo que vimos hace un momento, ¿no? Me van a dar de dato, por ejemplo, que una persona, Luis, por ejemplo, se conoce con María, se casan, tienen 3 hijos, luego uno de los hijos se casa y tienen 2 hijos más, etcétera. Y entonces así vamos a graficar como una especie de árbol genealógico y después finalmente me van a pedir identificar qué parentesco existe entre una y otra persona de ese gráfico que he realizado. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, jóvenes, pasemos con el primer tipo de problema. Bien, jóvenes, entonces estamos aquí con el ejemplo número 1. Mira lo que me dice. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hermana de la madre de la hija, del hermano de la hija, del hijo del esposo de mi abuela? Sí se sabe que mi padre y mi madre son hijos únicos y yo tengo únicamente una hermana. Esos datos finales obviamente son muy importantes, ¿no? Oye, porque mira que al decirme que mi madre y mi padre son hijos únicos, entonces quiere decir, profesor, por ejemplo, que yo, como mi madre no tiene hermanos, yo no voy a tener tíos por parte de mi madre, ¿no es cierto? Y como mi padre también es hijo único, tampoco voy a tener tíos por parte de mi padre. O sea, en otras palabras, acá no van a haber tíos, ¿de acuerdo? Y además al decirme que yo tengo únicamente una hermana, entonces quiere decir que obviamente mis padres solamente tuvieron a mí y a mi hermana, ¿no? Solamente somos 2. Eso seguramente vamos a tener en cuenta a la hora que desarrollemos el problema, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, este problema habíamos dicho que era del tipo 1, ¿no? Y siempre era la relación, el parentesco que se tiene conmigo. O sea, siempre lo voy a relacionar con respecto a mí, ¿de acuerdo? Ahora, este tipo de problemas se resuelve con un método regresivo. Es decir, vamos a empezar analizando el problema desde la parte final y vamos a ir
retrocediendo hasta llegar al inicio del problema, ¿de acuerdo? Por eso es que yo he escrito prácticamente el problema, lo he escrito en forma lineal, para poder entender y poder ir analizando parte por parte, ir identificando los parentescos e ir reemplazándolos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con este tipo de problemas, ¿no? Escribir el problema en forma lineal. Obviamente la parte que vamos a analizar, ¿no? Porque acá dice qué parentesco tiene conmigo, eso obviamente no lo voy a analizar. Y el dato que me dieron final, por ejemplo, que me dijeron que mi papá y mi mamá eran hijos únicos y que yo tengo únicamente una hermana, eso también obviamente es para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo que voy a analizar justo es esta expresión, ¿no? La hermana de la madre, de la hija, del hermano, de la hija, del hijo, del esposo de mi abuela. Eso es lo que yo voy a analizar. Y entonces vamos a empezar, como decimos, del final hacia el inicio. Profe, ¿y cómo se empieza? Obviamente identificando los parentescos. Por ejemplo, jóvenes, yo observo acá que dice el esposo de mi abuela. Y entonces yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿quién sería el esposo de mi abuela? Profe, el esposo de mi abuela, obviamente, pues es mi abuelo, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, identificar los parentescos y reemplazarlos. ¿De acuerdo? Ahí está. Profe, y ahora vamos por aquí, ¿no? Seguimos retrocediendo y aquí sería el hijo de mi abuelo. ¿Y quién es el hijo de mi abuelo? A ver, jóvenes, recuerda que mi papá y mi mamá son hijos únicos, ¿no es cierto? Y entonces el hijo de mi abuelo podría ser mi padre o de repente algún tío mío. Pero ya te dije, si mi papá es hijo único, no voy a tener un tío porque mi papá no tiene hermanos. Profe, pero podría ser pues el hermano de mi mamá. Sí, pero mi mamá también es hija única. Así lo dijo el problema, ¿no? Y entonces yo no tengo tíos ni por parte de mi papá ni por parte de mi mamá. Eso quiere decir que el hijo de mi abuelo solamente sería mi padre. ¿De acuerdo? Así como si me dijeran la hija de mi abuelo, obviamente estaríamos hablando de mi madre, ¿no? Es la única. Entonces, profesor, el hijo de mi abuelo sería pues mi padre. Así lo voy a identificar entonces. Voy a poner por acá mi padre o mi papá, ¿no? Que sería lo mismo. Mi papá. Vamos retrocediendo un poquito más y luego dice la hija de mi papá. Yo te pregunto, la hija de mi papá, ¿acaso no sería mi hermana? Efectivamente, profesor, la hija de mi papá sería mi hermana, ¿no es cierto? Así es. La hija de mi papá sería mi hermana, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir colocando, ¿no? Mira que vamos reemplazando prácticamente todas esas expresiones, identificando los parentescos, ¿no? Y entonces aquí voy a colocar mi hermana, ¿no? Ahí está, mi hermana. Luego dice el hermano de mi hermana. Yo te pregunto, ¿el hermano de mi hermana quién sería? Profe, yo, pues no, porque se supone que yo tengo únicamente una hermana, somos dos nada más. Si fuéramos varios, entonces el hermano de mi hermana podría ser algún hermano mío también. Pero si somos dos nada más, entonces el hermano de mi hermana estamos hablando de mí, ¿no es cierto? Profe, y entonces el hermano de mi hermana sería yo, ¿no? Ahí está, así lo voy a colocar, ¿de acuerdo? El hermano de mi hermana sería yo. Profe, luego dice la hija de yo. Jóvenes, la hija de yo. Mi hija, pues, ¿no? Obviamente, la hija de yo es mi hija, ¿no es cierto? Así lo voy a colocar entonces. La hija de yo sería, pues, mi hija, ¿no? Ahí está. Mira, vemos que el problema prácticamente se va cortando, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeño. Luego dice la madre de mi hija. Yo te pregunto, ¿quién es la madre de mi hija? Obviamente que mi esposa, ¿no? Mi esposa. Entonces así le voy a colocar, ¿no? La madre de mi hija es mi esposa. Voy a colocar por acá bien para que lo podamos identificar. Y entonces aquí sería mi esposa, ¿no? Mi esposa. Es mi esposa, no mi espesa, no se vayan a equivocar, ¿ya?
Luego dice la hermana de mi esposa. Obviamente que eso, ¿quién sería, joven, la hermana de mi esposa? Así es. Mi cuñada, ¿no? Mi cuñada. Y entonces vamos a colocar por acá, la hermana de mi esposa es la antipática de mi cuñada, ¿no? ¿Cómo que la antipática? No te pases. A ver, mi cuñada nada más, ¿ya? Mi cuñada. Ahí está. Bueno, en realidad todas las cuñadas son antipáticas, pues, ¿no? Así, bueno, no sé si la de ustedes, pero la mía sí es. Bien, y entonces la respuesta, profesor, a este problema, obviamente sería el último parentesco que hemos identificado, ¿no? La respuesta a este problema sería mi cuñada. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, y entonces esa es la forma de cómo debemos proceder en este primer tipo de problemas, ¿no? Escribimos el problema en forma lineal y lo resolvemos mediante el método regresivo, es decir, vamos a empezar desde el final hacia el inicio identificando los parentescos. El último parentesco que encontremos, esa sería la respuesta a nuestro problema. ¿De acuerdo? Bien, y entonces pasemos a ver un ejemplo más de este primer tipo de problema. Estamos aquí entonces con el ejemplo número 2. Vamos a leerlo, mira lo que dice. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la única hermana del cuñado, del único hijo, del abuelo paterno, del único yerno, del esposo, de la madre, de la única hermana de 5 años de mi esposa? Tú dirás, profe, bastante confuso, ¿no? Claro, pero recuerda que ese tipo de problemas, ya sabemos que es el primer tipo de problema de parentesco, lo ideal es escribirlo en forma lineal, ¿no es cierto? O sea, tratar de que todo el texto, o al menos la parte que vamos a analizar, esté expresado en una sola línea, escribámoslo en una sola línea. Oye, pero como el texto es tan largo, mira que a mí me han salido 2 líneas, ¿no? Entonces, es por eso que lo he escrito por acá, porque seguramente va a haber una parte que voy a analizar por debajo del texto, y hay otra parte que voy a analizar por arriba del texto. ¿De acuerdo? Por eso lo he escrito un poco por abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué método vamos a utilizar acá? Ya dijimos el método regresivo, ¿no? El cual vamos a empezar de la parte final identificando los parentescos e ir reemplazando y así vamos a llegar hasta la parte inicial. El último parentesco que encontremos, obviamente será la respuesta al problema, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a empezar entonces. Profe, mire, por acá, por ejemplo, me dice la única hermana de 5 años de mi esposa. Oye, si yo vamos a obviar un momento este dato de 5 años, y entonces mira que quedaría así, ¿no? La única hermana de mi esposa. Y si es la única hermana de mi esposa, ¿de quién estamos hablando? De mi cuñada, pues, profe. Entonces así lo voy a colocar. La única hermana de mi esposa es mi cuñada, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a reemplazar todo ese texto por mi cuñada. Profe, ¿no tiene nada que ver que diga de 5 años? Bueno, en realidad es mi cuñadita, ¿no? O sea, es una niña, ¿no es cierto? Para algo me servirá ese dato. Así que le voy a poner, para no olvidarme, le voy a poner, en vez de mi cuñada, le voy a poner mi cuñadita, ¿no? Así, para no olvidarme que es una niña. ¿De acuerdo? Ya está. Oye, luego dice la madre de mi cuñadita. Y si me dice la madre de mi cuñadita, yo te pregunto, ¿quién es la madre de mi cuñada? Es la madre de mi esposa también, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de mi suegra. Entonces todo esto, profesor, ahora lo voy a reemplazar con mi suegra. ¿De acuerdo? Así. Ahí está. Vamos a ponerle mi suegra. Mi suegra. Ya está. Profe, luego dice el esposo de mi suegra. ¿Quién es el esposo de mi suegra? Mi suegro, pues, profe, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? El esposo de mi suegra es mi suegro. Y entonces así lo voy a escribir por acá. El esposo de mi suegra es
mi suegro. Mi suegro. Ya está. Seguimos, ¿ah? Seguimos. Luego dice el único yerno de mi suegro. Oye, el único yerno de mi suegro. ¿De quién estamos hablando? De mí, pues, ¿no? Obviamente que soy yo. Profe, porque mi esposa tiene una única hermana. Tiene una única hermana. Y esa única hermana que tiene 5 años. Entonces es lógico pensar que por esta hermanita de 5 años, obviamente mi suegro no va a tener yernos, ¿no? El único yerno que tendría mi suegro sería yo. Así que cuando dice el único yerno de mi suegro, estamos hablando de mí, pues, ¿no? Y entonces voy a poner acá, el único yerno de mi suegro, obviamente, soy yo. Todo esto lo reemplazamos con yo, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, yo. Muy bien. Seguimos. El abuelo paterno de yo. El abuelo paterno de yo, o sea, de mí, ¿no es cierto? Profe, el abuelo paterno obviamente es mi abuelo, ¿no? Pero si dice abuelo paterno es porque es el papá de mi papá, ¿de acuerdo? Es el papá de mi papá. Entonces voy a colocar acá el abuelo paterno de yo, obviamente estamos hablando de mi abuelo, ¿no? Entonces voy a colocar, ahí está. Vamos a marcarlo bien para no confundirnos. Ahí está. Y entonces es mi abuelo. Pero no hay que olvidar que este abuelo es el papá de mi papá, ¿no es cierto? Porque yo tengo 2 abuelos, pues, el papá de mi mamá y el papá de mi papá. Este abuelo del que estamos hablando es el papá de mi papá, es mi abuelo paterno, ¿de acuerdo? El único hijo de mi abuelo. El único hijo de mi abuelo. ¿De quién estamos hablando, jóvenes? De mi papá, pues, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, el único hijo de mi abuelo, ya que él es el papá de mi papá, y entonces es mi padre, ¿no? El único hijo de mi abuelo es mi padre. Así lo voy a escribir, ¿de acuerdo? El único hijo de mi abuelo es mi padre. Ahí está. Mi padre. Luego me dice el cuñado de mi padre. ¿Quién es el cuñado de mi padre? Profe, el cuñado de mi padre, obviamente que sería mi tío, ¿no? Porque sería el hermano de mi madre, ¿sí o no? Claro, el cuñado de mi padre, obviamente que es mi tío, porque es el hermano de mi mamá. Entonces voy a colocar acá, el cuñado de mi padre es mi tío, ¿no? Todo esto lo vamos a reemplazar con mi tío. Pero, ojo, no hay que olvidarnos que este tío del que estamos hablando es el hermano de mi mamá. ¿Está bien? El hermano de mi mamá. Voy a poner mi tío, ¿no? Es mi tío. Ahí está. Finalmente, dice la única hermana de mi tío. Oye, recuerda que este tío era el hermano de mi mamá, ¿no es cierto? Y la única hermana de mi tío, obviamente, ¿de quién estamos hablando, jóvenes? De mi madre. Muy bien, estamos hablando de mi mamá, ¿no es cierto? Ya está. El único hermano de mi tío, la única hermana, perdón, de mi tío, obviamente que es mi mamá o mi madre. Ahí está. ¿De acuerdo? Y además, el último parentesco que encontrábamos, habíamos dicho que esa era la respuesta al problema, ¿no? Esa era la respuesta al problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, y bastante sencillo, ¿no es cierto? Importante e interesante ese método que hemos aplicado, que es el método regresivo, ¿no? Escribimos todo el texto en forma lineal
y empezamos de la parte final identificando los parentescos e ir reemplazándolos, ¿no es cierto? Y así vamos llegando a la parte inicial del problema. El último parentesco que encontrábamos, esa era la respuesta, ¿sí? Bien, jóvenes, y entonces ese sería el primer tipo de problemas. Hemos hecho 2 ejemplitos con la intención de que quede claro cómo se trabaja en este tipo de problemas. Y entonces ahora vamos a pasar al segundo tipo de problemas, que serían los problemas en el cual nos van a pedir cuál es la mínima cantidad de personas que podrían estar reunidos en un momento dado de una familia, ¿no? Y entonces generalmente en un almuerzo, en una reunión, a veces se reúne un grupo de la familia y obviamente que ahí se van a dar varios parentescos, vamos a encontrar varios parentescos. Y entonces me van a pedir a mí cuál es la menor cantidad de personas que cumplen todos esos parentescos que menciona el problema, ¿sí? Mi joven, entonces sin más que decir, pasemos al ejemplo número 3. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el problema número 3. Bueno, antes de resolver el problema número 3, ya dijimos que era el segundo tipo de problemas, ¿no? En el cual estos problemas son acerca de contestar cuál es la mínima cantidad de personas que pueden estar reunidos en un momento determinado de una familia, ¿no es cierto? Y entonces, antes de pasar a ver eso, quiero que respondamos algunas preguntas por aquí. Vamos a aprovechar el gráfico que teníamos anteriormente. En ese mismo gráfico vamos a identificar acá todos los parentescos que podemos encontrar. Por ejemplo, mira. Oye, si me preguntaran a mí cuántos abuelos puedo ver en el gráfico, y entonces yo digo, a ver, profesor, por ejemplo, Luis, que es el papá de Lucía, obviamente Lucía, que es la mamá de Joaquín y Camila, y entonces Luis sería el abuelo de Joaquín y Camila, ¿no es cierto? Oye, pero José también es abuelo, porque él es el papá de Raúl, y Raúl es el papá de Joaquín y Camila. Quiere decir que José también es abuelo. Ahí tendría 2 abuelos. Además, José es abuelo de Said, ¿no es cierto? Porque es el papá de Sandra y Sandra es la mamá de Said. Y entonces, profesor, la cantidad de abuelos que podemos ver en este gráfico es 2. Así le voy a colocar. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas abuelas podemos encontrar? Bueno, las esposas de los abuelos serán las abuelas, ¿no? Y entonces también vemos que hay 2. Eso sería María y Carmen, ¿no? María y Carmen serían las abuelas, entonces. ¿Cuántos padres podemos ver en el gráfico? A ver, Luis es papá, no solamente es abuelo, ¿ah? Mira que también es papá porque es papá de Juan y de Lucía, ¿no es cierto? José es papá de Raúl y de Sandra. Ahí ya tengo 2 padres, pero Juan no es papá, Raúl sí es papá, Raúl es papá de Joaquín y Camila, ya tendrías 3 papás. Y Joel también es papá porque es papá de Said. Por lo tanto, ¿cuántos papás vemos? 1, 2, 3, 4 papás. Porque Juan no es papá, ¿no es cierto? Y entonces diremos, ahí vemos 4 padres. Ahí está, 4 padres. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas madres? A ver. María es mamá, Carmen es mamá, Lucía es mamá y Sandra es mamá. Vemos 4 madres. Entonces colocamos acá 4 madres. ¿De acuerdo? Suegros. ¿Cuántos suegros vemos aquí? Bueno, Luis es suegro de Raúl, José es suegro de Lucía y de Joel, ¿no es cierto? Y entonces vemos 2 suegros acá. Ahí está. Bien, ¿y cuántas suegras vemos acá? Bueno, María sería suegra de Raúl y Carmen sería suegra de Lucía y de Joel, ¿no es cierto? Ahí vemos 2 suegras también. Ya está. Tíos. A ver, ¿quiénes serían los tíos? Bueno, Juan, que es hermano de Lucía, sería tío, ¿no? De Joaquín y Camila. Joel, que se casó con Sandra, hermano de Raúl, vendría a ser tío de Joaquín y Camila. O sea, acá hay un tío, acá hay otro tío, pero Raúl también es tío, porque mira que vendría a ser tío de los hijos de Sandra, ¿no? Su hermana. Y entonces, ¿cuántos tíos vemos? 3 tíos. Vamos a colocar acá 3 tíos. ¿Y cuántas tías vemos? A ver, vamos a ver cuántas tías vemos. Ella sería tía de Said, ella sería tía de Joaquín y Camila, ¿no es cierto? No hay más tías, ¿sí? Solamente vemos 2 tías. Ahí está. Hermanos, a ver, hermanos. Juan es hermano de Lucía, ¿no es cierto? Raúl es hermano de Sandra y Joaquín es hermano de Camila. Entonces vemos solamente 3 hermanos.
¿Y cuántas hermanas vemos? A ver, Lucía es hermana de Juan. Sandra es hermana de Raúl y Camila es hermana de Joaquín. Por lo tanto, ahí vemos 3 hermanas, ¿no? 3 hermanas. Cuñados. A ver, Juan es cuñado de Raúl. Raúl es cuñado de Juan. Ahí hay 2 cuñados, ¿no es cierto? Joel es cuñado de Raúl, ¿no es cierto? Y entonces vemos 3 cuñados, ¿no? Juan es cuñado de Raúl. Y Joel es cuñado de Raúl. Por lo tanto, él es cuñado de ambos, ¿no? Por lo tanto, vemos 3 cuñados. Entonces vemos cuñados, 3. Cuñadas. A ver, Lucía es cuñada, ¿no? De Sandra y Sandra es cuñada de Lucía. ¿Vemos más cuñadas por ahí? No, no hay más cuñadas, ¿no? Solamente hay 2 cuñadas. ¿Cuántos yernos hay? A ver, Raúl vendría a ser yerno de Luis y María, ya que se casó con la hija de ellos, ¿no? Él sería yerno. Joel también sería yerno de José y Carmen, ¿no? Ya que se ha casado con la hija de ellos. Y entonces ahí tendríamos 2 yernos, ¿no? Yernos 2. ¿Cuántas nueras? Bueno, Lucía viene a ser nuera de José y Carmen, ¿no? Porque se ha casado con Raúl, hijo de José y Carmen, ¿de acuerdo? Entonces Lucía vendría a ser la nuera. Y no hay más nueras aquí, ¿no? Ahora alguien me dirá, profe, Sandra es nuera porque se ha casado con Joel y obviamente es la nuera de los padres de Joel. Sí, pero acá no están los padres de Joel. Si no están los padres de Joel, o sea, si no están sus suegros, no la vamos a considerar nuera. ¿De acuerdo? Para considerarla nuera, tienen que estar sus padres. ¿De acuerdo? Los padres de su esposo, ¿no? Y entonces, en cambio, acá sí, Lucía es nuera de José y Carmen, ahí están sus suegros. Y sería la única, ¿no? Sería la única. Entonces, solamente vemos una nuera ahí, en ese gráfico. Hijos. Juan es hijo de Luis y María. Raúl es hijo de José y Carmen. Joaquín es hijo de Lucía y Raúl. Isaí es hijo de Sandra y Joel. O sea, ¿cuántos hijos vemos? 1, 2, 3, 4 hijos. Ahora bien, mira, profe, pero se supone que Joel también es hijo de alguien, ¿no? Sí, pero ya te dije, para que sea considerado hijo dentro del gráfico, tienen que estar sus padres y no están. Por eso no lo consideramos hijo, ¿de acuerdo? Si lo consideramos cuñado, porque obviamente está su cuñado, ¿no? Lo consideramos tío porque están sus sobrinos, etcétera, ¿no es cierto? Ya está. Hijas. A ver, Lucía es hija de ellos. Acá hay una hija. Sandra es hija de ellos. Ahí hay 2 hijas. Y Camila es hija de ellos. Ahí hay 3 hijas. Sobrinos. Bueno, Joaquín es sobrino. Isaí es sobrino, ¿no? Entonces, 2 sobrinos. Sobrinas, solamente Camila. Nietos. Joaquín y Isaí son nietos de ellos y de él también, ¿no es cierto? O sea, serían 2 nietos, una única nieta que sería Camila. Primos. Bueno, él es primo de él y él es primo de él, por lo tanto ahí hay 2 primos, ¿no? Primas, solamente hay una prima. Prima de Isaí, ¿no? Una prima. ¿De acuerdo? Y entonces mira, ve todos los parentescos que hemos encontrado y la cantidad, ¿no? Normalmente un problema podría venir de esta manera y decirme, en una reunión se encuentran presentes 2 abuelos, 2 abuelas, 4 padres, 4 madres, 2 suegros, 2 suegras, 3 tíos, 2 tías, 3 hermanos, 3 hermanas, 3 cuñados, 2 cuñadas, 2 yernos, una nuera, 4 hijos, 3 hijas, 2 sobrinos, una sobrina, 2 nietos, una nieta, 2 primos y una prima. Y entonces hay algunos alumnos que piensan que le dicen cuál es la mínima cantidad de personas que conforma esta familia. Y a veces algunos alumnos agarran y comienzan a sumar todos los números, ¿no? 2 más 2, 4, 8, 12, 14, 16. Comienzan a sumar todo. Obviamente le sale pues como 30 personas de repente y dice, ya, hay 30 y tantas personas. Pero en realidad no hay 30 y tantas. Si nosotros contamos aquí, solamente vamos a contar 12 personas. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Es decir, que con estas 12 personas hemos logrado encontrar todos estos parentescos que están aquí, que se mencionó, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la idea. Quiero que te des cuenta además de algo, ¿no? Oye, mira que Luis fue considerado dentro de los abuelos, ¿no? Pero también fue considerado dentro de los padres. Fue considerado dentro de los suegros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan fue considerado como hijo,
fue considerado como hermano, fue considerado como tío. O sea, esa es la idea en este tipo de problemas. O sea, para nosotros poder contar con la menor cantidad de personas, nos conviene que cada persona que grafiquemos, porque este tipo de problemas se va a resolver graficando, le demos la mayor cantidad de parentescos dentro de la familia, ¿no es cierto? Es como en tu caso, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy hijo, soy padre, soy sobrino, soy tío, soy primo, soy hermano, etcétera, etcétera. O sea, mira, pueden estar mencionando varios parentescos y solamente se pueden estar refiriendo a una única persona, en este caso sería yo, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que vamos a hacer cuando grafiquemos. Ahora, vamos a pasar a resolver el ejemplo número 3 y vamos a seguir explicando algunas cosas más que debemos saber, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos entonces al ejemplo número 3. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el ejemplo número 3. Mira lo que me dice, ¿no? Aquí lo he escrito. Dice, en una reunión se encuentran presentes 3 padres, 3 madres, 4 hermanos, 2 hermanas, un abuelo, una abuela, 2 nietos, 2 nietas, 2 tíos, 2 tías, 2 sobrinos, 2 sobrinas, 2 primos, 2 primas, un suegro, una suegra y 2 nueras. Me preguntan a mí entonces cuántas personas como mínimo estarán presentes en dicha reunión. Ya habíamos visto que este tipo de problemas necesariamente tenemos que graficar, ¿de acuerdo? Pero cuando grafiquemos hay que saber graficar. Primero debemos empezar por los parentescos de mayor jerarquía en la familia. En este caso obviamente serían los abuelos, ¿no es cierto? Empezaremos dibujando al abuelo. Oye, pero si yo dibujo una persona, por ejemplo, y digo, ya, profesor, que este sea el abuelo, y dibujo una persona viejita, etcétera, en realidad eso no estaría bien, porque para que una persona sea abuela es porque esta persona ha tenido un hijo o una hija y ese hijo o hija también ha tenido su hijo. Solamente así esta persona se convierte en abuelo, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver con la edad. O sea, una persona de 80 años puede ser que nunca sea abuelo, ¿no es cierto? Si de repente tuvo un hijo y ese hijo nunca tuvo hijos y entonces nunca fue abuelo, solamente fue padre, ¿no es cierto? O de repente una persona de 80 años nunca tuvo hijos y entonces nunca será ni padre ni abuelo. ¿De acuerdo? Será un anciano, obviamente por su edad, pero el abuelo es un parentesco. Y para que sea abuelo, obviamente tiene que tener un hijo y ese hijo tiene que tener también su hijo. Es por eso que cuando a mí yo digo vamos a empezar graficando la persona de mayor jerarquía, obviamente me refiero al abuelo. Y cuando yo digo voy a dibujar al abuelo, obviamente debo dibujar como mínimo 3 personas. ¿Y por qué 3 personas, profe? Claro, porque ya te dije, para que una persona sea abuelo, es porque debe haber tenido un hijo y ese hijo debe haber tenido su hijo también, ¿no es cierto? Muy bien. Profe, o sea que si dicen, por ejemplo, un padre, ¿tengo que dibujar 2 personas? Claro, porque nadie es padre si no tiene un hijo. Y entonces, para cuando mencionan un padre, tú tienes que dibujar al padre y al hijo, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a empezar con el abuelo. Profe, para dibujar al abuelo, obviamente yo diría, a ver, supongamos que él es el abuelo, ¿no? Ahí está. Él es el abuelo. Ahí está. Supongamos que él es el abuelo. Oye, para que se considere abuelo, es porque él seguramente tuvo un hijo. Y este hijo también tuvo un hijo. Profe, ¿necesariamente tiene que ser hijo? ¿No puede ser hija? Bueno, en realidad sí puede ser hijo o hija, ¿no? En todo caso, si me dice hija, bueno, solamente lo cambiamos, ¿no es cierto? Pero por lo pronto voy a dibujar así, ¿no? Un padre, su hijo y su hijo. Ahora sí, él es considerado abuelo. Como dice un abuelo, suficiente con él, ¿no? Profe, luego dice una abuela. Ah, ya. Oye, esto ya está, ¿no es cierto? Prácticamente esto ya está. Si dice una abuela, oye, para dibujar una abuela, obviamente también tiene que tener su hijo o su hija, y esta hijo o hija tiene que haber tenido su hija. Pero como yo quiero reducir la cantidad de personas, lo correcto es que diga, profesor, si dice una abuela, puede estar refiriéndose a la esposa del abuelo.
obviamente si fuera la esposa del abuelo, ¿de quién estaríamos hablando? De la abuela, pues, ¿no? Ah, ya, entonces me conviene aquí dibujar más bien a la esposa del abuelo, ¿no? Ella sería la abuela, ¿de acuerdo? Ella sería la abuela. Bien, ya tendría a la abuela de abuela. Oye, mira que los abuelos luego se convierten en suegros, ¿no? ¿Sí o no? Cuando su hijo o su hija se case. ¿Estamos? Y entonces, acá por acá veo suegro, mira. Y veo suegra. Y entonces ellos podrían convertirse en suegro o suegra, obviamente, cuando él se case. Y si él se casa, ¿qué cosa aparece? ¿Qué vendría a ser la chica que se case con él de estas personas? La nuera. Profe, pero dice dos nueras. ¿Que se casó dos veces? No. Probablemente esta pareja tuvo dos hijos y cada hijo se casó independientemente, obviamente, y obviamente ahí saldrán las dos nueras. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Profesor, vamos a hacer, por ejemplo, que él se casó, tiene un matrimonio, y obviamente en ese matrimonio ella vendría a ser la nuera, ¿no? Pero ahí habría solo una nuera. Como yo quiero dos nueras, entonces vamos a hacer que ellos tengan dos hijos, ¿no? Hay que hacerle un hijo más acá a la abuelita. ¿De acuerdo? Oye, y entonces él también se casó. Y si él se casó, obviamente esa otra señorita que se ha casado con él vendría a ser la otra nuera, ¿no? Ya que mencionan dos nueras. Profe, si hubiera mencionado una nuera y un yerno, es porque ellos tuvieron un hijo y una hija y cada uno se casó, ¿no? La esposa de él sería la nuera y de la hija, su esposo sería el yerno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ellos qué vendrían a ser? Obviamente ellos vendrían a ser los hijos, ¿no? Ellos vendrían a ser los hijos de esta pareja. Y no hay que olvidarnos que él es hijo de esta pareja, ¿no es cierto? Ya está. Por lo pronto ya tengo a los suegros, porque ellos vendrían a ser los suegros de estas dos señoritas, y esas señoritas vendrían a ser las nueras, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ir marcando ya los parentescos que vamos graficando. Por ejemplo, ya tendría el suegro, ya tendría la suegra, ya tengo las dos nueras. Luego vienen los papás, ¿no es cierto? Tres padres. Ahí, por ejemplo, sí veo tres padres, ¿no? Él es papá de ellos. Él es papá. Pero él no es papá. Para que sea papá, necesariamente tiene que tener un hijo. Así que vamos a graficarle acá un hijo. Y entonces él sería el hijo de este matrimonio. Ahora sí podría decir que hay tres papás, ¿no? Él es papá de ellos dos, él es papá de él y él es papá de él. Ahí habrían tres padres. Muy bien. Vamos marcando ya. Tres padres, ya está. Profe, luego dice tres madres, ¿no? Luego dice tres madres. A ver, creo que ya están las tres madres, ¿ah? Porque ella sería mamá de ellos dos, ella sería mamá de él y ella sería mamá de él. Ya estarían tres madres también. Ya está. Vamos a ver acá, dice, pasamos por acá los tíos, ¿no? Tíos, dos tíos. Y claro, porque él sería tío de él, ya que ellos son hermanos, ¿no es cierto? Ellos son hermanos. Vamos a marcarlo así para identificar que ellos son hermanos. Y entonces, obviamente, él sería el tío de los hijos de su hermano y él también sería el tío de los hijos de su hermano. Por lo tanto, acá hay dos tíos ya. Acá me dice dos tíos, eso estaría bien. Las esposas de ellos serían las tías, ¿no? Ella sería tía de él y ella sería tía de él. Dos tías, ahí está. Muy bien. Pero si hay tíos, también hay sobrinos, ¿no? Mira, acá hay dos sobrinos, ¿ve? Y acá justo tengo dos sobrinos. Pero dice dos sobrinas. Profe, quiere decir que ellos también han tenido seguramente hijas, ¿no? Claro que sí. Y mira que esos sobrinos, al final, ¿qué vienen a ser de ellos? Los nietos. Y acá hay dos nietos, dos nietas. Entonces, necesariamente, ellos deben tener una hija por acá. ¿No es cierto? Ellos tuvieron una parejita, digamos así, y ellos también tuvieron una parejita, vamos a decir así, ¿no es cierto? Ahora alguien mira, profe, pero no puede ser que en esta familia han tenido dos varones y las otras dos mujeres sean de la otra familia. Claro que sí, ¿no? Claro que también podría ser así. Al final no va a alterar el resultado, ¿de acuerdo? Y entonces mira que ahí vemos ya los dos sobrinos, las dos sobrinas, vendrían a ser nietos de ellos y las nietas también.
Entonces ya tengo 2 nietos, 2 nietas, 2 sobrinos y 2 sobrinas. 2 primos, 2 primas. Claro, ellos vendrían a ser primos, ¿no? Él es primo de él, es primo de él. Ahí hay 2 primos. Ella es prima de ellos y ella es prima de ellos. Ahí hay 2 primas también. Entonces vemos 2 primos y 2 primas. Profe, luego dice 4 hermanos y 2 hermanas. Claro, mira. Él es hermano de él y él es hermano de él. Ahí hay 2 hermanos. Él es hermano de ella. Ahí hay un hermano más. Ya tengo 3 hermanos. Y él es hermano de ella. Por lo tanto, ahí serían los 4 hermanos. 2 hermanas. Profe, ella es hermano de él y ella es hermano de él. Por lo tanto, ahí estarían las 2 hermanas. Oye, mira que ya no hay más, ¿no? Prácticamente en ese gráfico hemos conseguido todos los parentescos que mencionó el problema. Me preguntan a mí cuántas personas conforman esa familia y entonces la respuesta sería, ¿cuántas personas hay ahí? A ver, contamos, 2, 4, 6, 8, 10 personas. Y entonces diremos que son 10 personas que cumplen todas las condiciones del problema, ¿no? Y con todos los parentescos que se mencionaron. ¿De acuerdo, jóvenes? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando resolvamos problemas del segundo tipo, ¿no? En el cual me piden la mínima cantidad de personas, tenemos que graficar. Pero cuando grafiquemos hay que saber graficar. Es decir, si mencionan un padre, hay que dibujar padre e hijo. 2 personas como mínimo. Si mencionan un abuelo, hay que dibujar 3 personas como mínimo. Abuelo, el padre y el nieto, ¿no es cierto? Ya está. Bien, esa sería la solución para la pregunta número 3. Vamos a pasar entonces a ver el ejemplo número 4. Estamos aquí entonces con el ejemplo número 4, ¿no? Que sería pues también del segundo tipo de problemas. Vamos a leer el problema, mira. Dice, en un restaurante estaban presentes un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, un primo y una prima. La pregunta es, si cada uno consumió un menú de 7 soles, ¿cuánto se pagó como mínimo en la cuenta, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, a ver, profe, a ver. Se supone que acá estamos en el mismo caso anterior, tenemos que graficar y obviamente empezaremos por las personas de mayor jerarquía. Mira que en este caso no hay abuelos, no hay suegros, ¿no es cierto? No hay nueras, no hay yernos, está un poco más fácil. Si dice un padre, ya dijimos que cuando me dicen dibujar un padre, dibujo a una persona pero con su hijo, ¿no? Ahí está el padre y obviamente acá tendría que estar su hijo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí se le considera padre. Luego dice una madre. Profe, si dice una madre y entonces también voy a dibujar a una mamá con su hija, podría ser, ¿no? Sería una opción dibujar a una señora con su hija. Entonces sería una madre, ¿no? Pero cuando queríamos ahorrar personas, y entonces decíamos, profe, lo correcto era que mejor dibujemos al esposo de ella, ¿no? Si yo dibujo al esposo de ella, por ejemplo, así, y entonces obviamente ella sería la madre, ¿no? ¿De acuerdo? Ella sería la madre. Y entonces ya no necesito dibujar a su hija, porque obviamente estamos hablando de que él es el hijo de ellos, ¿no? Ahí tendríamos un padre y una madre. Pero luego me dice un tío. Y entonces si me dice un tío, se supone que tiene que haber un hermano de alguno de ellos, ¿no? Para que sea tío. Entonces tendría que dibujar una persona más por acá. Supongamos que sea el hermano de él, y entonces yo digo, por acá debería haber otra persona, ¿no? Ahí sería tío. Pero luego dice una tía. Y entonces yo digo, profesor, tendría que dibujar una hermana para ella entonces, ¿no? Una hermana de repente. Y ahí sería una tía. Luego dice un hermano. Oye, pero acá habrían 2 hermanos, porque él sería hermano de él, sería hermano de él. Ya no se cumple esto. Una hermana, ¿no? Acá sería, ella es hermana de él, sería 2 hermanas. Y entonces, profesor, un sobrino,
Acá estaría el sobrino, una sobrina, hay que dibujar una más. Si ellos tienen 2 hijos, un primo, ¿dónde están los primos? Para que sean primos tienen que ser hijos de los tíos, ¿no? Él tendría que tener hijo, pero acá solamente mencionó un padre y él ya sería papá y él sería papá. Profe, entonces, ¿qué pasa? ¿El problema está mal? No. Lo que pasa, jóvenes, es que lo incorrecto es haber procedido de esta manera, ¿no? Nosotros habíamos dicho que acá había un padre y cuando mencionó una madre, nosotros habíamos dicho, ya, dibujemos a la esposa de él para que sea la mamá, ¿no es cierto? Pero luego habíamos dicho también, la otra opción era dibujar una señora con su hija, ¿no? Una señora con su hija. Y entonces, si acá hay una señora con su hijo o hija, y entonces ahí tendría un padre y una madre, ¿no? Porque él sería el padre de él y ella sería la madre de ella, ¿no? Ahí tendríamos un padre y una madre. Un tío. Oye, para que haya un tío, ¿qué me convendría ahí? Profe, me convendrían que ellos sean hermanos, ¿no? Porque si ellos fueran hermanos, y entonces él sería el tío de ella, ¿no? Y ella sería el tío, la tía de él. Por lo tanto, ella tendría un tío y una tía, ¿no es cierto? Oye, luego dice un hermano y una hermana. Acá él sería el hermano de él, ella sería la hermana de él. Ahí estaría el hermano y la hermana. Profe, un sobrino, una sobrina. Sobrino de ella, sobrina de él, ¿no es cierto? Profe, luego dice un primo y una prima. Por supuesto, ellos son primos, ¿no? Ya que ellos son hermanos, y entonces ellos serían primo y prima. Ya, mira que ahí cumple todos los parentescos, ¿no es cierto? Y entonces esa era la forma correcta de proceder. Yo había colocado el otro caso porque es el camino donde normalmente el alumno va a ir. El alumno se va a ir por ese camino, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que si nos equivocamos tenemos que replantear, ¿no es cierto? Buscando otra alternativa. Y entonces me dicen a mí, ¿no? Oye, ¿cuántas personas hay aquí que cumplen estas condiciones? Solo 4 personas. El problema me decía que cada uno va a consumir un menú de 7 soles. Y entonces, obviamente, si son 4 personas, solo consumirán 4 menús, ¿no es cierto? Y como cada menú cuesta 7 soles, entonces pagarán como cuenta 4 por 7, 28 soles. Entonces, la respuesta a ese problema sería 28 soles. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces esa sería la solución para la pregunta para el ejemplo número 4. Bien, vamos a pasar ahora al ejemplo número 5, que sería ya el tercer tipo de problema, ¿no es cierto? Esos problemas en el cual me dan datos de, por ejemplo, ¿no? Me dicen, Luis conoce a Lucía, se casan, tienen 3 hijos, Miguel, Joaquín, Gerardo se casa con María y tienen 2 hijos más, etc. O sea, vamos graficando y estableciendo como una especie de un árbol genealógico. De ahí me preguntarán qué parentesco hay entre los integrantes de ese gráfico que he hecho, ¿no es cierto? Bien, y entonces pasemos al ejemplo número 5. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el ejemplo número 5, ¿no? Habíamos dicho que ya este ejemplo correspondía a los problemas del tercer tipo, es decir, en el cual teníamos que graficar una especie de árbol genealógico de acuerdo a los datos que me estaban dando, ¿no? De ahí me iban a preguntar del gráfico, el esquema que he hecho, qué parentesco hay entre una persona y otra de lo que hemos graficado. La verdad que este último tipo de problema es bastante sencillo, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Mira, dice así. Dice, Ramiro y Angélica están casados y tienen 2 hijas, Victoria y Carmen. Yo más o menos me he adelantado acá con el gráfico, pero vamos a ir identificándolo, ¿de acuerdo? Si me dice que Ramiro y Angélica están casados, voy a suponer yo que él es Ramiro. Ahí está. Y ella es Angélica, ¿no? Si me dice que están casados, entonces ellos forman un matrimonio, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y dice que además ellos tienen 2 hijas. Una de ellas es Victoria y la otra es Carmen, ¿no? Ella será Victoria y ella será Carmen. ¿De acuerdo? Así.
Vamos a indicarlo con unas flechitas para indicar que ellos son sus hijas, ¿no? Ahí está. Ahí está, para que se pueda entender. ¿Qué más dice el problema? Luego dice, Américo no tiene hermanos ni hermanas y es padre de Ramiro. Américo no tiene hermanos ni hermanas y es padre de Ramiro. Oye, si Américo es padre de Ramiro, obviamente que lo voy a dibujar encima de Ramiro, ¿no es cierto? Te voy a colocar que él es Américo. Ahí está, ¿no? Américo, dice, no tiene hermanos ni hermanas, pero es padre de Ramiro. Por eso lo he dibujado ahí encima de Ramiro, ¿de acuerdo? Él es su papá. Luego dice, Julio es esposo de Sandra. Profe, Julio es esposo de Sandra, pero acá en el gráfico no veo qué relación existe. Así es. Vamos a graficarlo acá aparte, entonces, mira. Voy a suponer que él es Julio y que ella es Sandra. Y como me dice Julio es esposo de Sandra, y entonces ellos son un matrimonio, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Ellos son un matrimonio y entonces vamos a marcarlo así. Luego dice, Julio es esposo de Sandra y además es cuñado de Américo. Y entonces tú dirás, profe, pero Américo, ¿cómo puede tener cuñados si no tiene hermanas? Claro que puede tener cuñados. Oye, está bien, Américo no tiene hermanas, ¿no? Obviamente, por una hermana de él no va a tener cuñados porque no tiene hermanas. Pero Américo está casado. Se supone que el hermano de su esposa es cuñado de Américo, ¿no es cierto? Y entonces eso quiere decir que si Julio es cuñado de Américo, es porque Américo se ha casado con la hermana de Julio. Así es que aquí hay un matrimonio. Esta señorita que he dibujado por acá, o esta señora que he dibujado por acá, viene a ser pues la esposa de Américo, ¿no? Que no me ha dicho quién es, por eso le voy a poner un signo de interrogación. Pero además sé que es hermana de quién. Hermana de Julio, ¿no es cierto? Es hermana de Julio. Es por eso que Julio viene a ser cuñado de Américo, ¿de acuerdo? Entonces ellos vienen a ser hermanos, ¿no? Hermanos. Muy bien. ¿Qué más dice el problema? Luego dice, Silvana es hermana de Sandra. Mira, por acá está Sandra, ¿no? Si Silvana es su hermana, la voy a dibujar al costado. Entonces ella sería Silvana. Silvana es hermana de Sandra, dice. Y entonces ya sabemos que cuando son hermanos, hacemos una flechita en forma horizontal, ¿no es cierto? Para indicar que ellas son hermanas. Entonces voy a poner acá hermanas, ¿no? Ahí está. Silvana es hermana de Sandra. Y luego dice, y es madre de Lucía y de Angélica. O sea, Silvana es madre de Lucía. Acá sería Lucía. Pero también es madre de Angélica, dice. Profe, ¿Angélica no está acá? Efectivamente, ¿no? Angélica está ahí. Quiere decir que Silvana es la mamá de Lucía y también es la mamá de Angélica. Y entonces vamos a hacer acá una flecha bastante grande para indicar que Silvana es la mamá de Angélica. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más dice el problema? Bueno, no hay más datos. Y con eso me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Eso lo he colocado por acá, ¿no es cierto? Ya con este gráfico, obviamente este gráfico ha salido de los datos que me han dado el problema. Y entonces, profesor, vamos a contestar las preguntas. Me dicen cuál de estas afirmaciones son verdaderas. Me dice, por ejemplo, la proposición 1, me dice Sandra es tía de Angélica. A ver, profesor, ¿dónde está Angélica? Acá está Angélica. Dice Sandra es tía de Angélica. Eso es correcto, ¿no? Porque mira que Sandra es hermana de Silvana y Silvana es la mamá de Angélica. Entonces, obviamente que Sandra es tía de Angélica. Vamos a decir entonces que esto es verdad, verdadero, ¿de acuerdo? Eso es verdadero. ¿Qué más dice la segunda proposición? Silvana es abuela de Victoria. ¿Dónde está Silvana? Acá está Silvana. Oye, Silvana es la mamá de Angélica y Angélica es la mamá de Victoria. Por lo tanto, Silvana sí es abuela de Victoria. Y entonces esto sería verdadero, ¿no es cierto? Ahí está. Luego me dice, Américo es abuelo de Carmen. ¿Américo es abuelo de Carmen? Claro que sí, porque Américo es padre de Ramiro y Ramiro es padre de Carmen. Entonces Américo es abuelo de Carmen. Oye, quiere decir que las tres
proposiciones son verdaderas, ¿no es cierto? Bien, ese es más o menos, jóvenes, el tipo de pregunta, el tercer tipo de pregunta. Es bastante sencillo, todos los datos están solamente para graficar y poder identificar el parentesco, ¿no? No es, por ejemplo, como en el tipo 2, que si bien es cierto que también resolvíamos graficando, pero ahí lo que teníamos que hacer, el reto era más difícil porque lo que tenemos que hacer es que una persona cumpla varios parentescos, ¿no es cierto? Para poder ahorrar la menor cantidad de personas posibles y entonces obviamente poder darle solución al problema, ¿sí? Bien, jóvenes, hasta aquí sería el tema de parentescos. Obviamente es la parte introductoria de parentescos. Espero que se haya entendido y les sirva de mucho. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, darle un like al video y compartir. Bien, nos vemos. Chao, cuídense.